Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Son ya exactamente las 10:35 y ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la reconstrucción. Exactamente de qué estamos hablando, cuáles van a ser las funciones del señor Pablo de la Flor, qué es lo que se va a requerir, qué va a pasar con... ¿Cuál va a ser, en todo caso, la participación de los presidentes regionales, de los alcaldes? ¿Dónde se va a poner mayor peso? ¿En reconstruir, qué sé yo, los puentes y las vías? ¿O también en replantear incluso todo lo que tiene que ser con la zonificación? Me dicen que ya estamos en contacto y antes de empezar con ese tema, sí queremos también ver respecto al tema de salud. Está en contacto la congresista de Fuerza Popular, Carla Scheffer, quien entiendo se encuentra en Piura. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Roxana, gracias por poder estar con ustedes. Yo regresé ayer en la noche de Piura. Pero en todo caso, la situación, su impresión, porque sí, es realmente devastadora. Mira, es bastante complicada la situación de Piura en estos momentos, especialmente el tema epidemiológico, sanitario y ambiental en que vivimos. Es decir, vivimos todavía en un desastre de esta tipología. Y el día de ayer, lamentablemente, nuevamente murieron 3 personas por el dengue, gente joven, ¿no? Es dramática la situación. Ya, tenemos el 26.5% del personal del MINSA está con dengue. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra tropa, el 28% está con dengue. Encima del déficit y las brechas que ya teníamos antes de esta situación de carencia de personal profesional, éramos la última región, 12 profesionales de la salud cada 10.000 habitantes, cuando la media del Perú es 25. Imagínate con esta situación, el personal ya no puede más. Tenemos pues atenciones que han pasado de 30 personas a 200, 300 personas al día, Roxana. No, es una barbaridad, es cierto que esto ya no se puede atender la cantidad de personas que llegan, pero se tiene que hacer. Ahora, cuando uno conversa de esto con algunos representantes del Ejecutivo, lo que te dicen es que el problema está en que eso fue descentralizado, o sea, todo el tema de salud es descentralizado y quienes tienen que manejarlo y sacarle, pues de alguna manera, diseñar otra estrategia son el gobierno regional. Bueno, efectivamente en el proceso de centralización estas facultades y funciones fueron pasadas a los gobiernos regionales y parte también del tema de saneamiento, de manejo de residuos sólidos a las municipalidades. Pero la coyuntura que ha vivido especialmente en nuestra región Piura es un fenómeno natural que nos ha avasallado, que puede sobrepasar las capacidades que tiene. Entonces ahí el Ejecutivo tiene que entrar a apoyar. Ya, pero no lo está haciendo la ministra. Pero la ministra Patricia García, ¿qué está haciendo? Mira, Patricia García, yo no me puedo quejar de ella, es una persona muy comprometida, está ahí presente constantemente en nuestra región, pero por decirte hemos tenido problemas por parte del sector en sí de prevenir esta situación, teniendo, por decirte, las termonebulizadores que recién llegaron el día de ayer, después de casi un mes y medio de tener la necesidad para poder fumigar, abatizar. No teníamos pruebas rápidas, no teníamos abatizador, que es lo que mata la larva. Entonces, yo creo que teniendo lluvias desde el 20 de enero, con esas condiciones que hemos tenido en Piura, en febrero ya colapsando los niveles anteriores, yo creo que el Estado ha debido prever esta situación y prepararse y actuar de una manera rauda y en cierta manera entrar en un apoyo inmediato, ¿no? Congresista, un segundo, que el congresista Gino Costa se encuentra aquí y quiere también hacerte una pregunta. Carla, sí, claro. ¿Cómo te va? Escucharte, Gino. Oye, gracias por la información fresca y de terreno
sobre una situación tan dramática. Lo que el presidente ayer dijo que los equipos importados de Alemania habían sido detenidos en Miami un tiempo muy largo, pero ya estaban llegando. ¿Son esos equipos a los que tú te refieres que ya están llegando a Piura? Y si con eso tú crees que se puede revertir esta situación, o necesitamos algo más que sea necesario hacer, y si ya estás en contacto con Patti García para que se tomen esas acciones, Carla. Sí, mira, con Patricia hemos estado ayer hasta casi las 8 de la noche viendo la estrategia ya del uso de estas termonebulizadoras, ¿no? Lamentablemente, efectivamente, tiene razón. Tuvimos un problema burocrático de otro país y que no la pudimos tener para las fechas que queríamos, que era el 25 de abril o el 28, ¿no? Entonces ahora entramos a una estrategia que ayer hemos estado viendo con todo el equipo de la Direza del Gobierno Regional y el equipo del Ministerio de Salud para poder abatizar de acuerdo a un mapeo y la localización de los casos de incidencia que tenemos de dengue, que son altísimos, ¿no? Pero acá también cabe señalar que nuestro ejército peruano está apoyándonos para esta fumigación y también para la batización, pero lo importante, Roxana, a través de tu medio, es que las personas abran también las puertas de su casa. Todavía tenemos mucha resistencia en que la gente quiera abrir las puertas de su casa. Hemos tenido lamentablemente 2 casos de hurto de personas que han entrado a fumigar y que han extraído objetos de la casa. Entonces la gente se pone reacia, pero tenemos que ver esta situación y priorizar, y pues, solucionarle. Así es. Sí, yo creo que sí, con el apoyo de la ciudadanía. Hay casas que están cerradas a veces porque la gente está trabajando. Entonces, donde ha habido alta incidencia, de acuerdo al mapeo bastante bueno que tiene la Direza Piura, vamos a tratar de trabajar sábado y domingo en esa zona, sí, ¿no? Claro que sí. Bien, ahora y el apoyo de toda la población es elemental. La cifra de muertos es la que coincide, se habla de personas fallecidas de 15, pero como yo precisamente tengo también raíces piuranas, recibo información y pareciera ser que la cifra podría ser mayor, pero sobre todo en el caso de personas que han resultado contagiadas, que parece que es mucho, mucho más alta, ¿no? Ni hablar de 15, por supuesto. Como tú decías, casi de 300 al día que van a las distintas postas. Es que mira, las pruebas rápidas en las postas médicas están tratando de priorizarle para los menores de edad, a los niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad o cuadros críticos. No tenemos para todas las personas que llevan con casos febriles hacerle la prueba rápida. No tenemos la capacidad y no tenemos personal, ese es el gran problema. Pero yo agradezco a los profesionales de la salud que están yendo de otras regiones, de San Martín, Loreto, Lambayeque, Trujillo, a apoyarnos, ¿no? Ayer hemos tomado también la decisión con Patricia y con el doctor Morón de que los serumistas, hay 46 chicos que ya acabaron su serum y van a poder ser contratados, porque son personas egresadas, ¿no? Se les va a hacer un training rápido, un coaching sobre el tema del tema epidemiológico del dengue y poderlo sacar adelante. Pero yo le pediría a Gino también actuar en el tema de los manejos de los residuos sólidos y los nuevos residuos que hemos tenido con el desborde del río Piura. La ministra del Ambiente tiene que actuar porque lamentablemente las capacidades de los alcaldes no se abastecen. Entonces, la ciudadanía, Roxana, y me dijeron que te lo pidiera, hay que hacer una campaña de limpieza total, pero con un final adecuado de esa basura, que es basura putrefacta, barros infectados con heces, con animales muertos, ¿no? Y eso tiene que tener una ubicación para poderlo darle el tratamiento adecuado, pero necesitamos lo que es la logística, los volquetes para poder recoger todos estos trastos y nueva basura y la basura que generamos y que la población salga a hacer la campaña de limpieza, pero teniendo la opción de que te la van a recoger, porque no la vas a dejar al frente de tu casa. Ahora mismo, Carla, me comunico con el Premier Zavala y con la ministra del Ambiente para transmitirle tus sugerencias y preocupación. De inmediato, terminando el programa, lo haré. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este contacto telefónico, congresista Scheffer. No, gracias, Roxana, por tu preocupación constante por nuestra región.
Bien, muchísimas. Bueno, ha sido la congresista Carla Schaefer, hemos escuchado ya lo que se está viviendo y es verdad, yo, como les decía, tengo pues raíces pirenas y entonces todo lo que uno lee en el Facebook, la cantidad de personas de todos los niveles sociales que han sido afectadas, la propia esposa del gobernador regional, entiendo, está también con dengue, ¿no? Entonces, ¿cómo si no resolvemos primero esto de qué reconstrucción estamos hablando y para quiénes? Porque esa cantidad de 15 muertos estoy segura que es completamente superada, como la de personas contagiadas. Confiamos en que sí se va a hacer esa gestión, congresista. Bueno, ayer yo lo he escuchado al presidente hablar en otra radio local y mencionó que lo primero que hay que hacer es resolver el tema de salud pública. Sobre todo. En las zonas más golpeadas y Piura parece ser la zona más golpeada. Por eso es que la ministra está allá, pero yo voy a comunicar lo que nos ha transmitido Carla. Para que se tomen las acciones en relación con los residuos sólidos también, ¿no? Bien, la reconstrucción, ahora. Los alcaldes y los presidentes regionales, ¿qué papel van a tener? Porque esa era una preocupación del Frente Amplio. Sí, a ver, lo primero respecto a la comunicación de la congresista Schaefer, es muy importante que este proceso de reconstrucción tiene un plan de desarrollo y todo lo que corresponda, pero hay atenciones de emergencia. Así es. Y las atenciones de emergencia no tienen que esperar que nosotros aprobemos en el Congreso, se tienen que diseñar medidas inmediatas para atender emergencia. No solamente es instalarles carpas, alimentos y todo lo que corresponde. Era previsible, sabiendo que iba a haber agua en Posada, llamemos hasta epidemia que se va a generar con el dengue. El gobernador regional lo alertó en reiteradas oportunidades. Luego se me viene esto. Justamente ahí viene la responsabilidad que tal vez como país no tenemos esa capacidad de respuesta inmediata para atender una situación como una exposición a esta enfermedad. Ya son 15 muertos, ¿cuántas personas más están afectadas? Tiene que haber toda una estrategia médica de atención, de prevención y sobre todo para poder evitar que siga habiendo más muertes. Los niños están expuestos, muchos de ellos probablemente están retomando hasta ya sus clases, sus actividades normales, pero con esta situación va a generar una epidemia en el país. Importante que el gobierno pueda priorizar antes de todo la atención a la vida. Ahora bien, habría que escuchar a Pati García, la ministra. No, entiendo que ha estado ayer viendo, ¿no? Pero conoce muy bien de estos temas y que nos informe, que informe al país. Claro, ella más bien debería ser llamada para informar, porque lo que sí es cierto es, como nos señalaba también Carla Schaefer, que si yo o ustedes vamos, porque suponemos que podemos tener dengue, no nos van a hacer la prueba, porque no somos ni adulto mayor ni niños. Entonces, esa cantidad de gente que se está quedando afuera sin ser atendida es enorme, es altísima. Subvalorada la tasa de infectados, digamos. Sí, ya de arranque, porque no pueden ser atendidos, no pasan por la prueba, porque no tienen para digamos, los insumos necesarios para hacerles la prueba a todos los que llegan con los síntomas. Entonces, ya de por sí eso es terrible. Es una emergencia. Estamos hablando de la ciudad capital, no estamos hablando del interior. Claro, es una emergencia que tiene que obligar al Estado a atender inmediatamente todos sus esfuerzos para poder prevenir una epidemia. Imagínate lo que podría suceder si es que llega a magnitudes mayores, si ya hay muchas personas que están ya con la enfermedad, es realmente preocupante, ¿no? Sí. Pero a ver, ya volviendo ya al tema de la reconstrucción, pasando esta emergencia, que hay un compromiso por atenderla. Yo quiero partir de la premisa que nosotros jamás nos hemos opuesto a la reconstrucción. Lo que considerábamos eran algunos puntos que queríamos que se incorporen dentro de la propuesta para que sea mucho más eficiente. Por ejemplo, algo muy concreto, el involucramiento en este comité de gestión del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente no está. Sé que va a actuar en responsabilidad de sus funciones, pero el Ministerio de Medio Ambiente es estratégico, porque no solamente es una actividad de reconstrucción para atender las situaciones específicas donde ha habido destrucción de carretera, puentes. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para diseñar un plan hacia el futuro. Y lo que ha sucedido con estos embates de la naturaleza es parte del efecto que vamos a tener con el cambio climático. Y para ello es importante que el ente rector, como es el Ministerio de Medio Ambiente, se involucre para que nos ayude a diseñar juntos ese plan y esa estrategia que se va a desarrollar. Ahora, lo segundo, el involucramiento de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pablo de la Flor los va a supervisar, los va a fiscalizar, va a mirar que estén haciendo bien su trabajo o exactamente. No, más que justamente yo voy ahí. Yo pienso que es muy importante una coordinación porque el que conoce la realidad de su región, el que conoce la realidad de su distrito son los gobiernos locales. Ya, que no han ahí tiene que haber como esperábamos, que ha sido definitivamente. un desastre de gestión también. No han
ejecutado los presupuestos para hacer prevención. No tenemos esa cultura de prevención y eso no solamente es responsabilidad de los gobiernos locales. Eso es otro tema mayor. Ya, pues, ahí es donde eso tiene que entrar la Contraloría. Por ejemplo, en el día del debate, y eso sí saludo, que se logró fortalecer de alguna manera el trabajo de la Contraloría para que sea antes, durante y después de la ejecución el trabajo permanente de fiscalización. Porque los casos de corrupción no solamente están en momentos de situaciones como las que estamos viviendo, es en cada municipio donde se tiene casos de corrupción y tiene que haber una actitud mucho más confrontacional y operativa de parte de la Contraloría. ¿Quién va a manejar los fondos? ¿Cómo se van a manejar los fondos? ¿20.000 millones? Mira, ¿de soles? Pablo de la Flor, que es una excelente selección para este cargo por ese de lado, coordinador entre los ministerios del gobierno nacional y entre estos y los gobiernos regionales y locales. Si se requiere a una persona que conozca el sector público, Pablo lo conoce el sector privado para, digamos, alentar todo lo que es inversión privada en infraestructura, tiene una excelente formación académica y es un tipo honesto. Así es. Que, sí, por lo menos con buenas credenciales llega. El punto es... ¿Cuál va a ser el rol? La idea es que ejecute el gobierno local si está en condiciones de ejecutar, si no, que ejecute el gobierno regional, y si no puede, que sea el gobierno nacional, digamos, quien... Ya, pero hay como que plazos, o sea, sí, dispones de 2-3 meses. La ley que ha sido aprobada en el Congreso establece ese mecanismo. Digamos, si puede el gobierno local, que lo haga, o el gobierno regional, pero si no, que sea el gobierno nacional, porque acá lo que interesa no es pelearse por quién lo hace, sino porque sea bien pero y también sea rápido. ¿Cómo tomo el examen o con qué criterios o con qué elementos de juicio digo si lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Al final, ¿quién lo decide? Ejecutando ok. No es que recién te pongo a prueba. Agarro tu expediente anterior. Y hay un récord establecido, ¿no es cierto?, de gasto, eficiencia en el gasto, cantidad de gasto. Pero ese plan lo va a hacer todo desde Lima. Etcétera. Entonces, vamos a ver, ojalá que no. Pero la idea es que si no tienen condiciones para hacer los que están más, digamos, directamente en contacto con la gente, puede hacer el gobierno nacional. Y la idea no es que lo haga esta autoridad, sino esta autoridad es más una autoridad, digamos, que coordina los esfuerzos. Si es carretera, lo tendrá que hacer el MTC. Pero como señalaba el congresista vivienda, Arce, vamos a ir por partes, ¿no es cierto? O sea, primero, resuelto el tema de salud, que ya lo hemos conversado, primero se va a decidir cómo se replantean, incluso en términos urbanísticos, algunas zonas. Depende. O sea, o necesitas el puente urgente, pero mientras tanto ese puente pues te conduce a una quebrada donde hay una urbanización. Por ponerla un poco difícil. Lo que no queremos es ponernos a hacer planes, ¿no es cierto? Y de acá a 2 y o 3 verso años cruzado con los planes. Para empezar. O sea, hay cosas que clarísimo, el puente lo tienes que tener rápido y resuelto. La carretera tiene que estar pavimentada, ¿no es cierto?, con 2 vías, si eso era lo que tenía antes del desastre natural. O sea que hay muchas cosas, Roxana, que, digamos, no necesitas tú un diagnóstico y un plan muy sofisticado. Otras que como que tienen que ver con, digamos, reubicaciones. Estructura urbana. Tienen que reubicarse varias zonas. De ese tipo, hay mucha reubicación que hacer. Ahí sí vas a necesitar pensar un poquito más la cosa. O sea que yo creo que se va a ir a distintas velocidades en función. ¿En qué se va a diferenciar de Forsur? No, en todo. ¿Por qué? Forsur era un grupo de privados que estaban a cargo. Este es el gobierno nacional. El gobierno nacional, a través de los ministerios, con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. ¿No es cierto? El Estado. Y este funcionario que dirige ese esfuerzo y que lo coordina tiene rango de ministro, se siente en el gabinete y es parte del Poder Ejecutivo Nacional. Acá no viene del sector privado, que es una ventaja para, digamos, todo lo que es el aliento, como decía, la inversión privada en infraestructura, en agua y saneamiento y todo lo demás. Pero si es que hay las condiciones y se puede, ¿no es cierto? Pero es el sector público que está a cargo de la reconstrucción. Forsur fue el sector privado. Nada que ver con Forsur. Forsur fue un fracaso, además. Sí, pues por eso me preocupaba. 10 años después todavía no ha terminado sus tareas. Nosotros nos proponemos, digamos, reconstruir en 3 años, eventualmente en 1 más. O sea, terminando el gobierno de PPK, esperamos. Van a dejar todo. Si las cosas se hacen bien. ¿Qué creen? Y los controles de fiscalización, la cantidad de plata que se va a mover ahí es salvaje. Yo soy muy optimista en el sentido que demos una oportunidad. Considero también que las calificaciones académicas, la experiencia que tiene el señor de la Flor, tiene toda la capacidad para poder asumir esta responsabilidad. Pero hay algo muy importante y yo siempre voy a
partir de la necesidad de utilizar planes. Y sí existe en los municipios, ha habido mucha intervención de inclusive organismos de cooperación y se han hecho planes directores, planes de crecimiento urbano, inclusive para poder proteger las fajas marginales. El gran problema que hemos tenido y las imágenes que vemos es porque la gente ha invadido las zonas de torrenteras, han invadido las zonas del cauce del río. Se ha colmatado el mismo cauce del río porque botamos la basura a los ríos. Entonces es la oportunidad para diseñar todo un plan para poder reestructurar la parte urbana. Y hay mucha responsabilidad y mucha objetividad porque esto ha sido utilizado políticamente por muchos alcaldes para darles inclusive la autorización para la construcción en torrenteras. Entonces yo veo de manera optimista que es una oportunidad para organizar sobre todo esas ciudades que tienen esta exposición, porque esto puede repetirse de acá a 10 años, de acá al próximo año, y ahí hay una responsabilidad de parte del Estado, del Ejecutivo, de los gobiernos locales y regionales para hacer esa coordinación con esa información. Evidentemente todo esto tiene que tener sus plazos, tiene que tener su estructura, su organización. Yo espero ver el plan. Se habla de 20.000 millones de soles de inversión. Es bastante dinero. ¿Cómo priorizamos esos dineros? ¿Cómo optimizamos? ¿Y cómo garantizamos que le estamos pagando realmente a quien lo merece? O sea, en este momento las más grandes empresas constructoras del país están cuestionadas, ¿no es cierto? Que son las que cuentan además con toda la logística, las supergrúas, los supercarros, estas cosas con las que hacen el cemento. Entonces quedan ya más bien las medianas. Pero ya en Piura mismo han habido algunas denuncias que durante la época de la prevención, una empresa que en su vida había hecho nada, de pronto se hace pues de 8 millones para la limpieza del río. Entonces, ¿cómo vamos a manejar también eso? Dificilísimo, no es poca cosa. Es un proceso que con tiene 20.000 millones de soles. De principio a fin por la Contraloría, ¿no? Lo hemos discutido en el Congreso y la Contraloría estará presente ahí. Ojalá que colabore en las labores de fiscalización sin obstruir también. Ahí hay un equilibrio siempre complicado, ¿no? ¿Hasta dónde llegas en la labor de fiscalización y en qué momento esa labor se convierte en obstrucción? Pero también considero que es importante el rol de los congresistas. Y acá sí hay responsabilidad del Congreso. El trabajo que va a hacer el Congreso justamente es fiscalizar. Ahí están los congresistas que representan a cada región, pero no somos congresistas de la República y tenemos que involucrarnos en ese proceso de reconstrucción para estar atentos. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que busca la participación ciudadana, que involucre dentro del proyecto, de la formulación, del expediente técnico de un proyecto de infraestructura a un grupo de personas directamente involucradas en el beneficio que va a tener esa construcción. De esa manera se haga un comité de vigilancia para el control y el seguimiento y generar el mecanismo para que haya una interlocución directa con la Contraloría, con el Congreso de la República, porque es nuestro rol, la fiscalización. Entonces, hagamos un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Congreso. Es un momento muy importante para mostrar al país si realmente estamos interesados en esa visión de país o estamos pensando en intereses mezquinos. En el Congreso, Richard, se está hablando de la posibilidad de tener una comisión especial que acompañe todo el proceso de principio a fin. Todavía no ha sido creada, pero es una posibilidad. La otra es que todas las comisiones, cada una vea lo que tiene que ver, salud, lo suyo, fiscalización, lo que corresponda, vivienda, etcétera. No sabemos todavía, pero el Congreso tiene que acompañar esto de cerca y la presencia de los congresistas ayuda mucho, como lo acaba de mostrar. Claro, Carla Schaeffer estando en el mismo lugar y monitoreando ahí todo. Son los congresistas en el terreno los que llaman la atención y dicen, hoy acá tenemos un problema, hay que atenderlo. Y para eso hay que garantizar que se mantenga la coordinación muy buena que se ha establecido, y no me dejará mentir Richard, entre los propios ministros y los congresistas, cualquiera que sea la bancada. Sí, se les ha visto así juntos trabajando, ¿no? Por lo menos, claro. Y si hay algún problema, para eso estamos los congresistas de la bancada oficialista, la que nos buscan y facilitamos la llegada a quien corresponda. Ahora, como Richard puede dar crédito. El tema de obras por impuestos, eso se va a dar mucho también. Es probable en la reconstrucción que se ha contemplado eso. La participación del sector privado en este esfuerzo. Uno de los mecanismos es obras por impuesto. El presidente, cuando presenta a Pablo de la Flor, dice: me gusta que en el sector privado haya tenido experiencia con la promoción de obras por impuesto, porque esto nos podría ayudar a hacer alguna. Por lo menos con las obras medianas, ¿no es cierto? No de repente las grandes obras, pero sí las medianas. Entonces, ojalá que esa experiencia sirva. Pero como te digo, Pablo es un gran coordinador. Quien ejecuta es el gobierno local, el regional y los distintos ministerios. Y conoce de ambos lados, ¿no? Así es. O los privados, si es que hay obras por impuesto o una iniciativa privada que te permita resolver alguno de los desafíos que tenemos.
Lo importante de estos mecanismos de financiamiento para ejecutar obras como obras por impuestos, las alianzas público-privadas, es que aprendamos las lecciones, lo que sucedió con Odebrecht, lo que sucedió con Lavallato, que era más o menos el mecanismo que utilizaba. Y para eso es importante que haya una dirección de parte del Estado. O sea, yo, empresa, puedo tener la buena voluntad y puedo querer invertir en una determinada infraestructura, pero eso tiene que estar en el marco de un plan de reconstrucción, de un plan de desarrollo. No puedo de mutuo propio generar una iniciativa. Y sobre todo el acompañamiento. Por más que sea inversión privada, es importante que haya un acompañamiento para buscar el mayor beneficio. Porque el objetivo de la empresa privada ahí es que después le deduzcan sus impuestos, que al final es dinero del Estado. Entonces, objetivamente, se requiere un buen control, una buena fiscalización. para que no repitamos la historia de Lavallato, debe ser una lección aprendida hacia el futuro, que estas incursiones del sector privado sea lo más óptimo posible y en beneficio del Estado y claro, del ahora, país. Cuando hay y de 20.000 todos millones, nosotros. o sea, digamos, hay el riesgo de que un porcentaje por ahí puede estar tentado, ¿no? Entonces, vamos a tener que ser... La ideal es que nada, Pero por por supuesto. eso- yo Ojos creo que alertas, nada. ¿no? Con Alertas. los alertas ojos muy por abiertos, todos. el Congreso los ojos muy abiertos, el propio Ejecutivo Y la prensa. y la prensa y la población organizada, como tú dices. Ahí hay un presidente ha hecho reconstrucción con cambios, y reconstrucción con cambios es que sea rápido, que sea bien, que sea de manera transparente y que sea sin corrupción. Claro, Y algo- eso va a ser yo el gran creo que cambio, sí, algo- porque ya el doctor Camacho Pela Y nos está algo mirando para feo. terminar, aprendamos de esta experiencia. Se vienen los efectos del cambio climático. Entonces, las estrategias de Esas adaptación reubicaciones, es muy sí. importante, porque de acá a 10, 20 años podemos tener situaciones mucho más complejas. Yo veo por eso una gran oportunidad, pero en esa visión de prevención hacia el futuro. Hablando de prevención, qué pena que no hayamos podido hablar de la iniciativa que ha lanzado el Ejecutivo para prevenir lo que se viene con friajes, ¿no? Del primer año, sí, en ojalá. muchísimos años. Hoy todos Si los no, años primera es lo vez mismo. Y lo hicieron que en mi tomamos región. una iniciativa. Lo hicieron en Abancay. Listo, en ahora Apurímac. sí, Tierra. nos retiramos. Muchísimas gracias a los dos por haber estado Gracias, esta mañana Roxana. con nosotros. Yo me retiro y no se olviden, ese domingo, Panorama, minutos antes de las 8 por Panamericana, como siempre con revelaciones periodísticas. Nos retiramos, los dejamos con el doctor Camacho Perla. Buenos días.